Es verdad que cada uno tiene sus opiniones acerca de todos los temas y sobre el caso Donald Trump, por supuesto que también. Hay algunos que piensan que fue un montaje para ganar las elecciones por parte de Trump, otros pues llegan a plantear otro tipo de hipótesis, otros siguen la línea de la versión oficial de que todo fue un error flagrante del servicio secreto y la seguridad local, que no se pusieron de acuerdo y que este chico pues tenía unas ideas para intentar acabar con Donald Trump desde hace unas semanas. Y otras personas llegan a creer que todo era un complot por parte de ciertas personas dentro de los servicios secretos. Pero bueno, esto es algo que siempre ocurre y hay gente que tiene hipótesis acerca de todo lo que ha pasado en esta ocasión. Pero realmente esto es algo que siempre ocurre y todo el mundo tiene sus hipótesis al ser un caso tan gigante. Pero obviamente hay que comentar una entrevista que salió de un francotirador en las primeras horas de lo que sería este caso y que nunca habíamos colocado por aquí. Esta persona que había pasado 17 años en el ejército, 14 de los cuales aproximadamente había estado en la unidad de operaciones especiales de nivel 1 y en ese caso él estaba como francotirador, de hecho tenía un récord mundial confirmado como francotirador por más tiempo. Keep getting asked about this, so I'm just gonna let you know my opinion. I am talking about the assassination attempt on former President Donald Trump. And I know everyone's gonna have some crazy opinion. Everyone's gonna have a different opinion. It's gonna be very wild for the next little while, but just if you don't know me or are new to this page, I spent just about 17 years in the military, just about 14 of which were at Tier 1 Special Operations unit called JTF-2. Our sniper team has the world record for the longest confirmed sniper kill. And a huge part of our job while I was there and while I was a sniper was doing close protection for VIPs up to and including the Prime Minister when he would go to dangerous countries like Iraq or Afghanistan. We would be in charge of that security. So I'm very familiar with the layout of these types of things and what the jobs should be. Pero cuando él dio su opinión del tema Trump se hizo muy viral. Él decía, no tengo dudas de que el tirador tuvo ayuda de alguna parte. Unas teorías que por aquí en este canal, en Axel Blaze 16, en algún momento llegaron a aparecer este tipo de cosas. Él decía que quizás dentro de alguna agencia, de alguna organización o algo así, pero que seguramente este tirador tuvo que tener ayuda. O incluso él llegaba a decir del gobierno, y es que en el momento que vio la foto aérea de lo que decían que había sucedido, pues de inmediato él dijo que no tuvo ningún tipo de sentido para él. A plena luz del día, subir ese tejado con toda la seguridad local que había allí en esos instantes, con todas las personas del servicio secreto que había rodeando a Donald Trump, todos los francotiradores que había también. Y estaba a un par de, a 100 metros de distancia, realmente en esa posición con un arma cuando hay un presidente hablando, le parecía surrealista. Él decía que seguramente tuvo que tener ayuda de alguna agencia. And yesterday, what happened, I have no doubts in my mind that the shooter had help from somewhere within an agency, an organization, or the government. The second I saw that aerial photo of what they were saying happened, it immediately made no sense to me. You cannot, in broad daylight, get onto a rooftop within, it looked like maybe a couple hundred yards, if that. You can't get into that position with a gun when there's a president speaking. It cannot be done. It's not like you don't even need to be a sniper to know that it's the most fucking obvious thing, an obvious place in the whole world. You could be a 7th grader. Like, what do we need to do for security here? Well, let's look at these rooftops that are almost within zeroing range of a rifle. So it's something happened, and I'm not pointing fingers at anyone. It's too obvious that this guy had help getting there. So whether it's someone turned a blind eye or it was strategically planned, I mean, it had to be planned to a certain level because events like that and security like that
it's not a small thing, and that is the most obvious place to be. Él comentaba que simplemente era demasiado obvio que este chico había sido ayudado para llegar hasta allí y disparar a Donald Trump, que alguien tuvo que hacer la vista gorda, que tuvo que tener algún tipo de plan, hacer la vista gorda, algunas personas, alguien de la supervisión de seguridad, y que evidentemente cuando tú haces este tipo de cosas, y lo que plantea este ex francotirador con más de 17 años en el ejército, pues en este caso él decía que era obvio que tuvo que tener algún tipo de ayuda y que claramente hay momentos en los cuales los servicios secretos o la seguridad local pues llegan a plantearse que los tejados es un punto clave, ¿no? Un punto clave, un tejado que estaba mirando de frente prácticamente al expresidente de los Estados Unidos mientras estaba dando esa charla en Boulder, en Pensilvania. On top of that, I find it very strange that, you know, if the story that comes out is like, oh yeah, he snuck into position and he got set up and nobody saw him, it was an oversight, security and Overwatch, and we just made a mistake, sorry. I think it's also very weird that if that's the case and someone is good enough to stalk within 150 to 200 yards of one of the hardest to stalk targets in the whole world, you're not going to miss a shot. You're not going to miss that shot. Like, if you have the skill set to get in there, avoiding all of these security, all the different layers of security, then you will have the skill set to hit that first round. It doesn't make any sense. So my opinion is, and whether this comes out now or way later, is that this guy had help from somewhere, and I think it's obviously concerning. It's going to be wild. I think it's all you're going to see for the next little while. Anyway, just because I keep getting asked, that's my 2 cents. El sobreviviente del intento de crimen de Donald Trump pues está entristecido por la división política que hay en los Estados Unidos. Dio una entrevista al parecer para la Fox y que otros medios de comunicación la colocaron diciendo que no tenía por qué ser así todo esto. Lo que estoy comentando, esta entrevista que ha salido, es después de estas nuevas imágenes que habían salido del atentado en contra de Donald Trump, que mostraban al atacante moviéndose por el tejado antes de dispararle. Un vídeo que se grababa por una de las personas que había acabado resultando herida en ese atentado. Se podía ver cómo el atacante se desplazaba tranquilamente. Yo decía algo así como, este chico estaba corriendo por los tejados y ni siquiera lo vieron. Todo esto momentos antes de disparar. Es que esto es muy poco tiempo después de que este chico, según el FBI y el servicio secreto, disparase. Y es por eso que actualmente hay muchos teóricos de la conspiración, o podemos llegar a decir que estaban colocando pues varias cosas. Si es que decían que realmente desde la posición en la que estaba este chico moviéndose por allí, etcétera, pues le resultaba muy raro que prácticamente segundos después pudiese disparar a Donald Trump, que esto no sería posible y que de hecho las balas vinieron de una de esas ventanas que había de ese edificio en las cuales supuestamente estaban desde dentro personas del servicio secreto y de la seguridad local. Esta es una teoría que muchas personas están comentando en las redes sociales. Nosotros evidentemente aquí preguntamos, ponemos el presuntamente pudieron llegar a participar otras personas de estos equipos encargados de la seguridad de este evento. Obviamente todo esto está bajo la lupa de los investigadores, pero obviamente este fragmento de vídeo a muchas personas pues le ha puesto en evidencia, ¿no? Que aparentemente James Oppenheimer pues filmó cómo mataban al tirador desde esta azotea. Esto es una parte muy rara de toda esta historia, sinceramente, y lo que estaban diciendo es que había un tirador dentro de American Glass Research, ese edificio en el cual estaba apostado este chico, Thomas Matthew Crooks, y que ahí desde dentro habían disparado ese segundo tirador del cual tanto y tanto se había hablado. Esa posición que decían
que se podía asumir y que realmente sería la idónea para llegar a disparar con todos esos planos. De hecho, después en la Fox salió como una especie de footage de lo que sería esa foto con ese arma que justo estaba en ese lugar, lo cual pues dinamitó incluso mucho más lo que sería esa teoría en estos medios y en las redes sociales. Es muy loco todo lo que sale de este caso, por supuesto, y es que hay que decir que también otra persona que estaba allí en este meeting en Pensilvania, pues dijo que él fue testigo de cómo le dispararon a Donald Trump en la cara en Butler, en este meeting de campaña, y él publicaba como su vídeo, decía: en este vídeo que yo publico, en el cual se ve como la bandera de los Estados Unidos justo ahí arriba, ¿no? Como se vio en las distintas fotos épicas e históricas de lo que sería Donald Trump después de que le disparase con el puño en alto, pues esta persona, diciendo que había sido testigo de cómo le habían disparado a Trump, publicaba su vídeo y decía que en él se podía ver claramente que los del servicio secreto tenían los ojos puestos en Thomas Matthew Crooks. Todo esto cuando Trump subió al escenario, y por eso lo estaban vigilando ya en esos momentos. Y tan solo unos minutos después ahí llegaban los disparos. Se puede ver en las diferentes fotos o vídeos que habían sacado en este instante. Se puede ver claramente cuando Trump sube al escenario, pues ya tienen los ojos fijos en alguien, ¿no? Había algo ahí. Si es que se veía corriendo por los tejados a una persona. No le vieron el arma, no lo vieron disparar. Me parece esto demasiado llamativo ya desde un inicio. O sea, la historia no tiene mucho sentido, y en los Estados Unidos pues todos los medios a este tema no le encuentran para nada la lógica. Hay que decirlo, hay cosas muy raras en este tema, y por eso aún se sigue hablando después de tantas semanas después. Esto es lo que hay que decir al respecto, porque si fuese un tiroteo sin más y solo fuese este chico y tal, pues yo creo sinceramente que los medios de comunicación ni siquiera lo seguirían, ¿eh? Ni siquiera lo seguirían. De hecho, creo que tenemos como otro plano desde otro lugar que se ve como desde atrás a los francotiradores del servicio secreto. Creo que es como a las 6:02 p.m, si no me equivoco, como 10 minutos antes de los disparos, más o menos, justo desde otro edificio con los francotiradores, y ahí estaba una mujer que había acudido también al acto, y que pues es que hay tantos y tantos vídeos para analizar que es una barbaridad. Estaban preguntándose qué es lo que estaban mirando. ¿Era un pájaro? ¿Era un avión? ¿Qué es lo que estaban mirando los francotiradores en ese instante en los cuales los grababan muchas personas que estaban allí en este meeting? Pues a raíz de las escandalosas imágenes de James Oppenheimer, una de las dos víctimas gravemente heridas en este intento de crimen del 13 de julio, él decía que estaba muy triste por la división política que había en su país, en los Estados Unidos. Oppenheimer, que tiene 74 años, dijo que el tiroteo, que lo dejó hospitalizado durante muchas semanas con heridas en un brazo, en el abdomen, dijo que había sido una tragedia totalmente innecesaria y que realmente la crispación política era tremenda. Dijo, su abogado decía para un medio de comunicación que en general él solo quería que la gente entendiese lo innecesario que fue ese tiroteo, y que la división política en este país había vuelto tan grande que la gente estaba literalmente dispuesta a asistir a manifestaciones donde las personas ejercían sus derechos de la primera enmienda y comenzaban a disparar balas contra las multitudes. Dijo, tiene 74 años, ha estado aquí durante mucho tiempo, ha sido testigo de muchas cosas que han sucedido en este país, y esto es definitivamente una de las peores cosas que ha experimentado como estadounidense, y quiere que la gente entienda que no tiene por qué ser así. Hay que decir que Oppenheimer también pues expresaba su gratitud al personal médico de emergencias, como siempre se suele hacer en este caso, y es que él resultó herido por bastante. De hecho, muchas personas y su familia pensaban que podría llegar a perder la vida,
pero en realidad su abogado dijo que tenía un largo camino por delante, le quedaba mucha vida por delante, aunque hay que decir que a sus 74 años pues muchas personas llegaron a temerse lo peor. El jubilado también dejó claro que no tiene miedo de expresar su apoyo a Donald Trump y no permitirá que quienes no estén de acuerdo con sus opiniones lo silencien o le impidan ejercer sus derechos. Obviamente, democracia ante todo, tolerancia es lo que intenta plasmar este señor, que es bueno con las demás personas, según lo que está diciendo, pero que quieren que sean buenos también con él, porque le han disparado por la democracia, así como también decía lo mismo Donald Trump. Hay que decir que Copenhagen, que es de Township, asistía a esta manifestación que se llevaba a cabo aproximadamente a 1 hora de su ciudad natal con su mejor amigo, que luego me parece que salió una fotografía de ellos en varios medios neoyorquinos, y la verdad es que llama mucho la atención que justo esta persona es la que haya grabado un vídeo en el cual ahora mismo a él le habían disparado y que se formó una polémica gigante, sinceramente. Pues ese vídeo de Copenhagen, que lo tomaba desde su posición, esa manifestación a las 6:08 del 13 de julio, se podía ver como una figura moviéndose por el techo del AGR, desde donde Thomas Crooks disparaba solo minutos antes de que se escucharan los disparos a las 6:11. Ahora tenemos los datos de los horarios. Lo que dicen varios medios es que sería a las 6:08 y los disparos son a las 6:11, o sea, son prácticamente 2 minutos después. Es tremendo, ¿no? Lo que se está aquí relatando, este chico corriendo por los tejados de ese meeting en Pensilvania y los francotiradores o el servicio secreto sin hacer nada, con los brazos cruzados. Es surrealista, ¿no? De la historia que le contó este señor de 74 años es que Copenhagen, Trump y la mayoría de los asistentes al meeting en la sección izquierda habían girado la cabeza justo en el momento exacto en el que se oyeron los disparos para mirar las estadísticas de inmigración proyectadas en una pantalla gigante a la izquierda del escenario. Fue en ese momento que Copenhagen miró su brazo y ahí vio que sangraba muchísimo. The other day, Biden was saying, I've got big crowds, meaning him, he gets big crowds. He doesn't know what a big... And there were like 93 people there. 93, you know, millions and millions of people are pouring in from prisons and from... Él le contaba que casi había oído o incluso visto algo que pasaba zumbando junto a ellos, lo que suponemos que era una bala, y él miró su brazo y sintió dolor mucho al principio, pero ni siquiera se dio cuenta de que le habían disparado una segunda vez en ese momento. Él recibió hasta 2 balas. Había mencionado que estaba bastante en estado de shock en estos momentos. Había mucho caos, la gente gritaba, nadie sabía realmente qué estaba pasando en ese momento. Este sobreviviente de 74 años todavía está tratando de asimilar la gravedad de toda esta situación de hace unas semanas y la parte de la historia de la que fue físicamente parte, hay que decir. Él recibió un par de disparos que iban hacia Donald Trump y, por supuesto, a sus ideas, que también compaginan con las mismas de este hombre de 74 años. Y esas ideas lo llevaron a la cama de un hospital. Él decía, fue una conversación muy agradable. Había mencionado que era casi como si Trump estuviera allí con él en la habitación. Porque hay que decir que después del tiroteo también pudo hablar con Donald Trump por teléfono desde su cama del hospital. Él decía, fue una conversación muy agradable. Había mencionado que era casi como si Trump estuviera allí en esa misma habitación. Fue como hablar con un buen amigo. Alguien que es capaz de mantener una conversación fluida así, la verdad es que merece mucho la pena. Así que fue una conversación totalmente fluida. Realmente disfrutamos de mucho de esa llamada telefónica en general y esperamos que en algún momento pueda compartir otra llamada telefónica o tal vez incluso una visita en persona. A ver, los medios dicen que el FBI sigue trabajando para determinar el motivo del tiroteo, pero esto lo llevan diciendo ya 2 semanas, 3 semanas y no sé cuánto tiempo va a pasar para determinar cuál fue el motivo. El otro día dieron una pista con el tema de los detalles antisemitas, supuestamente, y eso lo dijeron, que podía ser de alguna manera.
En el vídeo de Copenhagen que se ha filtrado, sinceramente se ve muy mal, es muy complicado sacar muchas conclusiones de lo que pasa ahí, y algunas personas como que vieron justo un momento exacto desde otro ángulo que estaba recortado en el momento exacto. Algunas personas como que les llamaba mucho la atención esto, no entendían muy bien por qué estaba recortado este vídeo en el cual pues, se ve a Donald Trump justo la parte esta donde colocan el recuadro como si lo hubiesen disparado, ¿no? Con los árboles de fondo y tal, y cuando señala con la mano, ¿no? Y justo ahí se recorta el vídeo. Es como que había gente como muy rayada pensando, bueno, hay gente que sigue pensando que esto todo fue un montaje, pero bueno, sinceramente muchos dicen que esto no puede ser así, que es imposible llegar a montar algo de esta forma. Y sobre el vídeo de Copenhagen, pues también salió otra persona diciendo que estaba cogido directamente de la Fox, y que en uno de los momentos en los cuales se le pone como un recuadro en los vídeos editados por John Cullen o otros teóricos, vamos a llegar a decir, pues ahí se veía como una especie de forcejeo o algo así. No sabemos realmente qué es lo que pasó ahí en ese tejado, o si había alguien con Thomas Matthew Crooks, pero se ve o parece que se vea una especie de forcejeo, según lo que están relatando algunas personas en las redes sociales. Por supuesto, esto dará más de sí, dará más teorías que irán saliendo poco a poco y nuevos vídeos de diferentes personas que acudieron a este meeting en Pensilvania el 13 de julio. Polémica brutal en los Estados Unidos por parte del candidato republicano Donald Trump y también con Kamala Harris sobre la identidad de esta última, la candidata, por supuesto, en esas reelecciones que van a ser dentro de unos meses, evidentemente cambiando a Joe Biden por Kamala Harris. La cosa aquí es que Trump cuestionó la identidad de Kamala y dice que decidió volverse negra hace unos años. Titulares que salían en muchos medios de comunicación en todas las últimas horas, y la verdad es que hubo una división total por las palabras y la opinión de Donald Trump. Y es que el expresidente aseguraba este miércoles que Kamala decidía volverse negra hace unos años. Se preguntaba, ¿es india o es negra? Respeto a ambas opciones, pero ella obviamente no, porque fue india de principio a fin hasta que dio un giro y se volvió negra. Esto decía el candidato republicano sobre su rival en la siguiente reelección a presidente de los Estados Unidos, a la que describía como horrible en un tenso intercambio en la convención anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, que se celebraba en Chicago, y Trump añadía que hasta entonces él solo había sido consciente de la herencia india de la vicepresidenta. Cambiaba de idea y ahora resultaba que quería ser conocida como una persona negra. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always identified as a black woman. She went to a historically black college. I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn and she became a black person. Just to be clear, sir, do you believe that she is... I think somebody should look into that too when you continue in a very hostile, nasty tone. I have been the best president for the black population since Abraham Lincoln. That's my answer. Better than President Johnson, who signed the Voting Rights. Hay que decir que Kamala Harris es hija de inmigrantes. Su madre, Shimala Golapan, llegó de la India a principios de los años 60. Su padre, el profesor de Stanford, Donald Harris, es afrodescendiente y proviene de Jamaica. Y por supuesto la niña, en este caso Kamala, creció en los ambientes de Black Power en Oakland, en la bahía de San Francisco. Después cursó algunos estudios en la Universidad de Howard, un histórico centro educativo de Washington, conocido como la Black Mecca. Pues Donald Trump, el candidato republicano al cual fue tiroteado en ese meeting en Pensilvania el 13 de julio por parte de Thomas Matthew Crooks, según el FBI, el servicio secreto, pues aceptaba participar en este evento de Chicago con el propósito de cortejar a algunos votantes que apoyaron masivamente a Joe Biden
en las últimas elecciones y en esta campaña habían dado señales de descontento con el Partido Demócrata. Según las encuestas previas a la renuncia de Biden de hace un par de semanas, los sondeos indicaban que la idea de Harris encabezando la papeleta había mejorado las expectativas de la formación liberal entre ese segmento de votantes de cara a noviembre. Pero además de cuestionar la identidad de Harris, el expresidente se reafirmaba en su intención de indultar a los insurrectos que participaban en el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021. Si son inocentes, pienso perdonarlos, decía. A la pregunta de si ese perdón lo extendería a aquellos que han sido hallados culpables por un juez, contestaba: bueno, es que los condenó a un sistema realmente duro. Las entrevistadoras le recordaron a continuación que existen vídeos de aquel día en los que se ve a la turba que había acudido al mitin del entonces presidente en Washington golpeando a los policías con mástiles de banderas, entre otros objetos contundentes. Trump reponía entonces: ¿ah, sí? La campaña de Harris difundía al rato un comunicado que decía: la hostilidad de Donald Trump que ha mostrado sobre ese escenario hoy es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, en los años en la Casa Blanca y en su actual campaña. La vicepresidenta publicaba, como os digo, horas después, un tuit en el que aludía a las afirmaciones de su rival republicano, diciendo: esta tarde Donald Trump habló ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros que era el mismo viejo espectáculo. Permítame simplemente decir, el pueblo estadounidense merece algo mejor que la división y la falta de respeto de Donald Trump. Donald Trump spoke at the annual meeting of the National Association of Black Journalists. And it was the same old show. The divisiveness and the disrespect. And let me just say, the American people deserve better. The American people deserve better. The American people deserve a leader who tells the truth, a leader who does not respond with hostility and anger when confronted with the facts. We deserve a leader who understands that our differences do not divide us. They are an essential source of our strength. Se gestó la polémica, evidentemente. Este acto empezaba con una hora de retraso. Trump pronunciaba nada más empezar mal el nombre de Kamala. La manera correcta es decir Kamala, algo que acostumbra a hacer y que fue corregido por la audiencia. Una entrevista que la llevaron a cabo entre las periodistas Rachel Scott de ABC News y Harry Faulkner de Fox News, y también Kadia Goba, que era de la web Semaphore. A una pregunta de esta última sobre la capacidad del candidato para desempeñar la presidencia de los Estados Unidos durante 4 años más, el republicano respondía llamando a la reportera muy mal educada y grosera. De hecho, hay que decir que luego de las entrevistas, que la verdad es que Donald Trump está haciendo entrevistas cada 2 minutos. Es una locura porque nosotros nunca habíamos seguido el tema Trump punto por punto y viendo un poco para hacer los reportajes que nosotros hacemos por aquí prácticamente todos los días, desde que salió el tema del tiroteo ese 13 de julio, por supuesto, y ahora también con las elecciones. Supongo que haremos diferentes vídeos al respecto, pero hay que decir que Donald Trump sale en entrevistas de él todo el rato, o sea, todos los días hay una entrevista nueva de este señor, ¿no? Del candidato republicano, y por eso está su nombre en la boca de todos los medios y los periodistas prácticamente todos los días. Por supuesto, después de estas entrevistas que daba, que se hacían muy polémicas, evidentemente, esas palabras sobre Kamala, pues decía que las preguntas eran maleducadas y groseras, y a menudo tomando la forma de un manifiesto. Él decía en su medio de comunicación, en Truth Social, que les aplastamos. Y las mayúsculas, por supuesto, estaban en este grito que colocaba en esta red social, ¿no? Que es la suya, que es Truth Social. De hecho, su campaña emitió después un comunicado que decía: el trato grosero que hoy recibió Trump de ciertos miembros hostiles de los medios de comunicación tendrá consecuencias muy graves. Una pensaría que habrían aprendido algo de sus repetidos episodios de falsa indignación desde que el presidente Trump bajó por primera vez las escaleras mecánicas en el 2015, pero algunos simplemente se niegan a entenderlo. Esa será su predicción en el año 2024.
El primer intercambio en Chicago ya se daba una idea de lo que se avecinaba. Antes de que Scott lanzara la pregunta inaugural, leyeron declaraciones pasadas de Donald Trump, incluida su afirmación de que el expresidente Barack Obama no nació en Estados Unidos, y recordaron que se había reunido con supremacistas blancos en referencia a Nick Fuentes. Scott preguntaba: ¿por qué los votantes afroamericanos deberían confiar en usted después de haber usado lenguaje como ese? Él decía: creo que nunca habían hecho una pregunta tan horrible. Ni siquiera dices: hola, ¿cómo estás? Trabajas para ABC News, es una cadena de noticias falsas, una emisora terrible, amo a la población negra de este país, decía Trump. Creo que su pregunta es muy desagradable. He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln. Esto decía también acerca de este presidente. Por supuesto, lo citaba en sus palabras y, por supuesto, contestaba rotundamente a esta entrevistadora. Es cierto que las personas que preguntaban también le inquirieron sobre el argumento que había cundido todas estas semanas entre los destacados miembros del Partido Republicano y que despachaba los logros de Kamala Harris. A todo esto, Trump dijo que la verdad es que no tenía ni idea que podía ser, a verlos que sí lo sabía. La vicepresidenta, que se había sacado el título para ejercer como abogada en California en el segundo intento, después trabajó en la oficina del fiscal del distrito de Alameda, ganó 2 elecciones en casa para convertirse en fiscal del distrito de San Francisco y para ser fiscal general de California. Person of color is a black woman who is in this position that is standing before you at this podium behind this lectern. What he just said, what you just read out to me, is repulsive, it's insulting, and you know, no one has any right to tell someone who they are, how they identify. That is no one's right. It is someone's own decisions. I'll add this. Only she can speak to her experience. Only she can speak to what it's like. She's the only person that can do that. And I think it's insulting for anybody. It doesn't matter if it's a former leader, a former president. It is insulting. And we have to put, she is the Vice President of the United States, Kamala Harris. We have to put some respect on her name. La verdad que desde ese 13 de julio han pasado ya bastantes días y hay una ciudad políticamente dividida, y es que Bell Park, de donde era este chico, está totalmente dividida en estos momentos, según lo que dicen distintas fuentes en los Estados Unidos, porque Crooks, que parecía tener un futuro brillante, esto dijeron muchas personas que lo conocían en el Community College, también dijeron algunas otras cosas que iban un poco más allá y que no dejaban muy buen lugar a este chico de 20 años. Otra cosa es que el instructor, que no quiso revelar su identidad, en este caso para los medios, dijo que sus respuestas a algunas tareas eran consideradas y que sus correos electrónicos eran bastante educados. Se había destacado una tarea de rediseñar un juguete para personas con discapacidades. Hizo un juego de ajedrez para ciegos, lo imprimió en 3D, le puso el braille, habló con expertos en el campo e incluso realmente se preocupaba mucho por todo este tipo de cosas. Cruz causaba una impresión menos fuerte en sus compañeros de clase. De hecho, Samuel Strothman, también inscrito en el programa de ingeniería del CCAC, tomó 2 clases en línea con Cruz, y este chico dijo que él nunca hablaba en clases y que tenía la cámara apagada. Max Rich, que era un ex compañero de secundaria, dijo que este chico de 20 años era bastante tímido, que nunca parecía el tipo de persona que cometía ese tipo de violencia, prácticamente que no había dejado ninguna huella digital. Pasaba tiempo en Discord, eso sí, una plataforma de juegos y algo parecido a Skype, pero la empresa dijo que no había encontrado ninguna evidencia de que se usara para planificar ese incidente, promover la violencia e incluso discutir en sus opiniones políticas. Pero claro, al ser un comunicado de la empresa, pues no van a decir que allí este chico pues puso un mensaje de que iba a hacer esto, ¿no? Si no, sería un escándalo para la empresa, por lo tanto no sé si lo vamos a saber realmente. De hecho, Crooks también era miembro del Club Deportivo de Clairton, un club de tiro local, el cual se habló en su momento. Llevaba una camiseta que anunciaba Demolition Ranch, que sería un canal de YouTube para algunos entusiastas de las armas de fuego. Todo esto cuando él fue asesinado. Después del tiroteo se vio a este chico de 20 años, a Thomas Matthew Crooks, con esa camiseta de ese canal de YouTube.
Matt Carricker, que es un veterinario en Texas que dirige este canal que os estoy diciendo que se llamaba Demolition Ranch, publicó un vídeo en Twitter en el que decía que estaba conmocionado y muy confundido al enterarse de que Matthew Crooks llevaba la mercancía de su canal, diciendo mantenemos la política al margen, y agregaba que no conocía a este chico y que nunca se había reunido ni comunicado con él. I'm sure there will be a lot of people watching this video who do not know me, who are new to this channel and are just checking in based on recent occurrences. So, for those who are new, for those who do not know me, my name is Matt Carricker. I am a Texas-based YouTuber, and this is my YouTube channel. Demolition Ranch is a firearms-centered channel. I also have Off the Ranch Matt Carricker channel, which is a blog-type channel, and then I'm also a veterinarian. So, before I go any further, to the family of the victim who died during the Trump shooting. Man, I'm so sorry for your loss. It's terrible, and I hate that happened to him and to you guys. The shooter who tried to assassinate Trump was wearing merch from my channel, wearing a Demolition Ranch t-shirt. And that sucked to see that. Yeah, that was rough. So this t-shirt, we also own a t-shirt company, it's based out of my hometown right here, and my friends work there, and we make these shirts. We print them here in Texas and ship them all over the world. I've seen my shirts in every continent. I got a picture like 2 weeks ago of a guy wearing my shirt in Antarctica. And so we don't vet the people who buy our shirts, obviously. It'd be impossible to, just like Nike doesn't vet who buys their shoes. I wish I could. I would love to keep people like that from buying, wearing, being associated with that article of clothing. Like, I wish he couldn't get a shirt. But it happened, and... Hoy nos quedamos por aquí en este nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos por seguirme. No olvidéis suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos sobre este tema y sobre otros. Dejadme por ahí abajo en los comentarios qué opináis de todo esto, del tema de Kamala Harris, esa polémica gigante que se ha suscitado en muchos medios internacionales y por supuesto americanos. Y mañana nos vemos con más vídeos.